Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a este video tutorial en donde resolveremos ejercicios de dinámica, en este caso dinámica circular. Empecemos. Ejercicio 1. Un automóvil de masa 1000 kilogramos circula con velocidad v igual a 10 metros sobre segundo por un puente que tiene la forma de un arco circular vertical de radio 50 metros. Entonces, el valor de la fuerza de reacción del puente sobre el automóvil en el punto más alto de la trayectoria circular es. El ejercicio habla sobre un auto que circula sobre un puente en forma de arco circular. Ese auto tiene una masa, por lo tanto va a tener un peso, y está en contacto con el puente. Aparece una normal. En este caso, como el ejercicio no me habla de rozamiento, la normal y la reacción son la misma fuerza. Y pues como el movimiento es circular, conviene trazar los dos ejes. El eje que pasa por el centro, que se llama eje radial, y un eje perpendicular, que se llama eje tangencial. En este caso solamente me interesa analizar el eje radial porque es ahí en donde están las fuerzas. Analicemos el eje radial. En el eje radial aplicamos la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración centrípeta. ¿Cómo interpretamos esta sumatoria de fuerzas? Interpretamos así. Fuerzas que entran menos fuerzas que salen de la circunferencia. Y pues para la aceleración centrípeta hay dos expresiones. Como tengo velocidad lineal, voy a utilizar la primera. Velocidad al cuadrado sobre el radio. Ahora sí, aplicamos sumatoria de fuerzas. Fuerzas que entran menos fuerzas que salen. Masa por gravedad menos reacción. Igual a masa por aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado sobre el radio. Como me piden calcular reacción, pues voy a despejar la reacción. Me va a quedar así de esta forma. Esta es la reacción, formulita obtenida de esta expresión matemática. Ahora sí, miremos los datos que tenemos. La masa del carro lo tengo, vale 1000, que puede colocarse como 10 al cubo. La gravedad vale 10, la velocidad vale 10 también, y el radio de giro vale 50. Reemplazando los datos quedaría así. ¿Ya? Mira que esos son los datos que acabo de mencionar. Esta expresión está bien sencilla. Miremos aquí, 10 al cuadrado vale 100. 100 entre 50 vale 2, 10 menos 2 es 8, todo esto que está en el paréntesis vale 8. 8 multiplicado por 10 al cubo sería el valor de la reacción. Y esa es la respuesta. Ejercicio 2. En el sistema mostrado la esferilla de 8 kilogramos experimenta una reacción del piso igual a 82 newton. ¿Cuál es la fuerza centrípeta que experimenta? Θ vale 37 grados. Analicemos. En primer lugar, si tiene 8 kilogramos de masa, va a tener un peso de 80 newton. Y la reacción en el piso circular, vale 82 newton. Como no me habla de rozamiento, pues la reacción va a ser la normal. Y cuando la superficie circular, la normal pasa por el centro. Como esa esferita va a tener un movimiento circular, conviene trazar en dos ejes. El eje que pasa por el centro, que es el eje radial, y un eje perpendicular, que sería el eje tangencial, perpendicular al eje radial. Todas las fuerzas deben estar en esos dos ejes. Nos damos cuenta que esta fuerza no está en ningún eje. Entonces tengo que descomponer esta fuerza que vale 80 newton. Miro la figurita. Este ángulo lo da el ejercicio, que vale 37 grados. Si vale 37 grados, por acá también va a valer 37 grados. Y ahora sí podemos descomponer esta fuerza que vale 80. La descomponemos en dos. Una en el eje radial y otra en el eje tangencial. Esta fuerza tiene la misma dirección del eje tangencial. Como me piden calcular la fuerza centrípeta, ¿ya? La fuerza centrípeta es la fuerza resultante en el eje radial, pues solamente me interesa analizar el eje radial, ¿ya? Pero antes calculemos las componentes de este peso, ¿ya? Si te das cuenta de la figura, se ha formado un triángulo rectángulo de 37 y 53. A 37 se le va a poner 3K, a 53 se le va a poner 4K, y la hipotenusa, que es 80, vale 5K. De esta expresión tendría que el valor de K vale 16, entonces 4K va a valer 64. ¿Ya? Hemos dicho que vamos a analizar el eje radial porque me piden calcular la fuerza centrípeta. Ahora sí, en el eje radial aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerza centrípeta, que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas, es igual a la masa por aceleración centrípeta. Mirando los datos, me piden calcular fuerza centrípeta, pues solamente me interesa calcular la sumatoria de fuerzas, la primera parte de esta fórmula. La segunda parte pues no nos interesa mucho porque nos piden calcular la fuerza centrípeta.
¿Cómo analizamos, cómo interpretamos esta sumatoria de fuerzas? Se interpreta así: fuerzas que entran menos fuerzas que salen. Sería 82 menos 64. Y ese sería el valor de la fuerza centrípeta, que toma un valor de 18 newton. Y esa es la respuesta. Ejercicio 3. Se suelta una esferita de 50 newton de peso desde A. ¿Cuál es la reacción de la rampa en B si la velocidad en dicho lugar es de 20 metros sobre segundo? Entonces dice el ejercicio que esa esferita tiene un peso de 50 newton, por lo tanto tiene una masa de 5 kilogramos. Me piden calcular la reacción en el punto B, aquí en este punto más bajo, y la velocidad vale 20. Entonces tiene un pesito de 50 newton, graficamos el pesito. Está en contacto con el plano inclinado, aparece la normal o reacción. Como la superficie es lisa, no me habla de rozamiento el ejercicio, pues la normal es igual a la reacción. Y como esa esferita tiene un movimiento circular, pues conviene analizar en dos ejes: en el eje que pasa por el centro, que es el eje radial, y un eje perpendicular, que es el eje tangencial. En este caso nos interesa solamente analizar el eje radial. En el eje tangencial no hay ninguna fuerza. En el eje radial aplicamos la segunda ley de Newton, es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración centrípeta. Para la aceleración centrípeta utilizaremos esta primera formulita: velocidad al cuadrado sobre el radio, por los datos que tenemos. Ahora sí, sumatoria de fuerzas: fuerzas que entran menos fuerzas que salen, sería reacción menos 50. Y esto sería igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado sobre el radio. Voy a despejar esta reacción. Me quedaría la expresión de la siguiente forma: este 50 que está con negativo pasado al otro lado con positivo, y he reemplazado los datos de la masa. La masa vale 5, la velocidad vale 20 y el radio de la circunferencia vale 5. Esta expresión está bien sencilla, ¿sí? Muy sencilla, porque este 5 con este 5 se pueden simplificar. 20 al cuadrado es 400, y 400 más 50 pues quedaría 450. Y esa es la respuesta. La reacción tiene un valor de 450 newton. Ejercicio 4. La resistencia a la ruptura de una cuerda es 12 newton. ¿Cuál es la máxima velocidad con la que puede girar una masa de 4 kilogramos atado a esa cuerda si describe en el plano horizontal un círculo de 3 metros de radio? Esta esferita está girando en un plano horizontal, ¿ya? Y dice el ejercicio que pues la máxima tensión que puede soportar esta cuerda es de 12 newton. Por eso habla de una resistencia a la ruptura. Si pasan estos 12 newton de tensión en esta cuerda, pues simplemente se rompe. Entonces graficamos la tensión: corte imaginario y la tensión dirigida hacia el corte imaginario. Y la masa de esa esferita dice el ejercicio que vale 4 kilogramos. Entonces analicemos. Como el movimiento es circular, trazamos los dos ejes: el eje que pasa por el centro, que es el eje radial, y un eje perpendicular al eje radial, que es en este caso un eje vertical. Todas las fuerzas deben estar en el eje radial y en el eje vertical. Pero como me piden calcular velocidad, yo voy a analizar solamente el eje radial. En el eje radial voy a aplicar la segunda ley de Newton: sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esta sumatoria de fuerzas se interpreta así: fuerzas que entran menos fuerzas que salen. La única fuerza que aparece aquí es 12, y es una fuerza que entra a la circunferencia. Y para la aceleración centrípeta pues me conviene utilizar la primera expresión: velocidad al cuadrado sobre el radio. Ahora sí, la sumatoria de fuerzas que entran es la tensión, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Miremos qué datos tenemos. La masa vale 4, la velocidad es la que quiero calcular, ¿sí? Y el radio vale 3 metros. La tensión también la tengo, que vale 2. Reemplazando los datos, la expresión me va a quedar así. Mira que está fácil. Puedo sacar cuarta, me queda 1, y cuarta aquí me queda 3. La velocidad al cuadrado me quedaría 9. Sacando raíz cuadrada, pues me quedaría que la velocidad es igual a 3 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta. Ahora vamos a ver ejercicios relacionados con el péndulo cónico. ¿Qué es el péndulo cónico? Es un dispositivo de la forma como está en la figurita, ¿ya?
Es decir, es una masa atado a una cuerda y pues esa masa se hace girar en un plano horizontal. La cuerda queda así de esta forma, en forma diagonal, formando un ángulo θ con la vertical, ¿ya? A esta esferita, la masa de esta esferita se le conoce como masa pendular, ¿ya? Y cuando habla el ejercicio de longitud del péndulo, se refiere a la longitud de esta cuerda. Entonces analizamos. Como el movimiento de esa esferita es circular, pues debemos analizar en los dos ejes, en el eje radial y en un eje perpendicular al eje radial. En este caso es un eje vertical. Y pues graficamos todas las fuerzas que actúen sobre esa esferita. En primer lugar, esa esferita debe tener un peso, que es masa por gravedad. Está atado a una cuerda, aparece una tensión, corte imaginario, tensión dirigida hacia el corte imaginario. Si este ángulo es θ, este otro ángulo también va a ser θ. Son dos paralelas cortadas por una secante. Esta tensión la voy a descomponer en dos. Una en el eje radial y otra en el eje vertical, ¿ya? Descomponemos esta tensión. A la componente adyacente al ángulo le multiplicamos por el coseno de θ y a la otra componente le multiplicamos por el seno de θ. Analicemos. Primero vamos a analizar el eje radial. En el eje radial aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración centrípeta. Fuerzas que entran menos fuerzas que salen. La única fuerza que entra es T seno de θ. Fuerzas que salen, ni una. Entonces me va a quedar que T seno de θ es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora voy a analizar el eje vertical. En el eje vertical esta esferita no tiene movimiento. Esta esferita no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, debo aplicar que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Es decir, las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. T coseno de θ es igual a masa por gravedad. Ahora, lo que voy a hacer con estas dos formulitas que he calculado es dividirlas. Es decir, T seno de θ voy a dividirlo entre T coseno de θ. Algo así. T seno de θ igual a masa por aceleración centrípeta. La he dividido entre T coseno de θ, que es igual a masa por gravedad. Mira qué expresiones puedo simplificar. La tensión se puede simplificar con la tensión, la masa con la masa. Seno sobre coseno me quedaría tangente. Tangente de θ es igual a aceleración centrípeta sobre la gravedad. Voy a despejar la aceleración centrípeta. Me quedaría así. Aceleración centrípeta es igual a gravedad por la tangente de θ. ¿Ah? Y vamos a utilizar esta formulita para el péndulo cónico. La aceleración centrípeta es igual a gravedad por la tangente de θ. Ahora sí, apliquemos esto a un ejercicio. El péndulo cónico de la figura tiene una longitud L igual a 50 centímetros. La longitud del péndulo es la longitud de esta cuerda, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad angular de la esferita? Como es un péndulo cónico, pues utilizaremos la formulita que hemos deducido. Aceleración centrípeta es igual a gravedad por la tangente de θ. Y como me piden calcular velocidad angular, pues voy a utilizar para la aceleración centrípeta esta expresión. Angular al cuadrado por el radio, ¿ya? Ahora sí. Miremos, para esta expresión necesitamos el radio y el radio de giro es esta figurita. Miremos aquí esta expresión, esta figurita. El ejercicio me da esta longitud que vale 50 centímetros, en metros va a ser 0,5 y como se ha formado un triángulo de 37 y 53, pues de frente decimos que esta longitud vale 0,3 y esta otra longitud vale 0,4. Ahí este es un triángulo notable, ¿cierto? Ya tenemos el radio de giro, que va a tener un valor de 0,3 metros. Ahora sí, para la aceleración centrípeta voy a utilizar esta expresión, angular al cuadrado por el radio. Y esta otra parte de la fórmula de la ecuación, pues lo voy a bajar, gravedad por tangente de θ. Miremos qué datos tenemos. La angular es la que quiero calcular, el radio vale 0,3, que se puede escribir como 3 sobre 10. La gravedad vale 10. Y θ vale 37. La tangente de 37 pues sería 3/4. Ahí están. Esos son los valores que acabo de mencionar, ¿ya? De esa expresión puedo simplificar el 3 con el 3. El 10 pasa a multiplicar, te quedaría 100. Y 100 entre 4 vale 25. Angular al cuadrado tendría el valor de 25. Por lo tanto, la velocidad angular va a ser igual a 5 radianes sobre segundo. Y esa es la respuesta. Ejercicio 5. También lo vamos a analizar. Dice, cuando el poste gira con una velocidad angular de 2 radianes sobre segundo, a la masa pendular describe una circunferencia de 2,5 metros del radio alrededor de este. ¿Ya? Me piden calcular θ. También vamos a utilizar la misma formulita.
En este caso me quedaría que θ vale 45 grados.